En el mundo han existido muchos asesinos, personas con algún trastorno mental, psicópatas o con algún mal en su interior que por una u otra razón decidieron arrebatarle la vida a otra. Por eso hoy haremos un recuento de los asesinos en serie más despiadados y sanguinarios de la historia de México. Francisco Guerrero, alias el Chalequero. Nació en 1840 bajo el seno de una familia muy pobre. Su infancia estuvo marcada por abusos de su madre y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México y comenzó a laborar como zapatero. Francisco Guerrero jamás trató de ocultar su misoginia y tampoco sus asesinatos. Aún así, estudió y procreó 4 hijos con su esposa, aunque tuvo varias amantes. Entre 1880 y 1888 mató a 20 prostitutas. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de dar uso de sus servicios, y así era, hacía uso de ellos, pero posteriormente las amagaba y ultrajaba, hasta que por último las asesinaba, ya sea estranguladas o degolladas, y en ocasiones llegó hasta decapitarlas. Después de haberlas asesinado, tiraba sus cuerpos al río. Su alias de El Chalequero proviene de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y chaleco. Se cuenta que en varias ocasiones se le veía alardeando de sus crímenes en el barrio de Peralvillo, que era donde él vivía. Todos sus vecinos sabían lo que el Chalequero hacía, pero claro, nadie lo denunciaba por miedo a que les llegara a pasar algo. Fue detenido el 13 de junio de 1908 y falleció antes de cumplir su condena, a la edad de 70 años. Gregorio Cárdenas, alias El Goyo, o mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba, nació en la Ciudad de México en 1915. Cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Su sobrenombre se debe a que su residencia se ubica en el famoso barrio de Tacuba. El 15 de agosto asesinó a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González. Después de haber tenido relaciones sexuales con ella, la estranguló y la enterró en su propio jardín. En los 2 días posteriores asesinó a 2 prostitutas más. Finalmente, asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, quien era una estudiante de la UNAM e hija de un reconocido abogado. Se dice que la asesinó debido al rechazo amoroso que recibió por parte de Graciela al quererla besar a la fuerza. El homicida la golpeó hasta la muerte dentro de su auto, para después bajarla y enterrarla con sus demás víctimas. Las Poquianchis es el apodo con el que se les conoce popularmente a las hermanas González Valenzuela. Eran un grupo de asesinas seriales mexicanas que estuvieron activas entre 1945 y 1964. De acuerdo con los archivos, las Poquianchis asesinaron entre 90 y 150 personas, entre ellas mujeres explotadas, recién nacidos y clientes de varios de los burdeles de los que ellas eran dueñas. Por ello, son consideradas las asesinas seriales con mayor número de víctimas en la historia de México. Después de varios años de explotación, una de las víctimas logró escapar y denunció a las hermanas. Tras su arresto, se descubrieron varias fosas clandestinas donde las Poquianchis enterraban a sus víctimas. Fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel, pero solo una logró morir en libertad. Mario Alcalá Canchola, alias el Jack Mexicano, fue un asesino en serie muy famoso en la década de los 60 por ser un imitador del célebre Jack el Destripador. Macario nació en una familia de bajos recursos. Según consta en varias publicaciones, estuvo en el ejército, pero fue despedido por ser incompetente e indisciplinado. También se dice que intentó ser boxeador, pero fracasó. Una vez que vio frustrados sus sueños, trabajó como policía preventivo, y ahí fue donde aprendió cómo ocultar sus huellas de los crímenes que cometió. En 1962, fue condenado a 60 años de prisión por el asesinato de 2 prostitutas de la Ciudad de México, pero se sospechaba que asesinó a otras 12 mujeres, también sexoservidoras, entre 1960 y 1962. El crimen que lo llevó a su captura fue
fue el de la prostituta llamada Julia González Trejo, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo sobre la cama de un hotel. La prensa lo llamó el Jack mexicano, ya que él mismo se identificó así durante su juicio. Juana Barraza Sampeiro, alias la Mataviejitas. Esta mujer es una de las asesinas en serie que más ha llamado la atención. Se dedicaba al comercio y a la lucha libre, donde se hacía llamar la Dama del Silencio. Pero cuando bajaba del ring, se disfrazaba de asistente de enfermería y salía a buscar a sus víctimas. Todas de la tercera edad, se ganaba su confianza para después asesinarlas y robarles algunas de sus pertenencias. El 25 de enero de 2006, esta mujer cometió su último crimen, pues apuñaló y estranguló a Ana María Alfaro, de unos 80 años de edad, que no estaba sola, tenía un inquilino, el hombre que dio aviso a las autoridades y la detuvieron unos minutos después. El día de su detención, explicó que mataba a ancianas porque odiaba a las señoras, ya que su madre le pegaba e incluso la regaló a un señor por 2 cervezas. Nunca mostró señales de arrepentimiento y declaró en 2014 que duerme tranquila y se siente contenta con su vida. José Luis Calva Cepeda, alias el Caníbal de la Guerrero, fue un asesino que recibió su apodo debido a las condiciones en que fue descubierto su último crimen. Este hombre nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los 2 años perdió a su padre y su madre comenzó a volverse alcohólica, descuidando así de él y de sus 5 hermanos. Los maltratos tanto psicológicos como físicos de su madre hacia él lo hicieron escapar de casa para sumergirse en las drogas. Después de un tiempo, volvió a su casa, pero algo peor lo esperaba. Uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. En 1992, se casó y tuvo una hija, pero su matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él creció un rencor silencioso hacia su madre y hacia las demás mujeres, el cual lo convirtió en feminicida. En 2004, José Luis inició otra relación que terminó en tragedia, pues estranguló, torturó y asesinó a su propia pareja. Tiempo después, cobró su siguiente víctima. Esta vez se trataba de una sexoservidora. El método fue el mismo, y hasta entonces se había mantenido impune. Entonces llegó el 8 de octubre del 2007. Ese día la policía rondaba por su departamento. Al percatarse trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Así que revisaron su domicilio, y entonces encontraron algo que los perturbó por completo, pues había restos humanos dispersos, y en un plato, carne humana cocida, que pertenecía a su expareja. Finalmente fue capturado y encarcelado, y el 11 de diciembre del mismo año lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró como suicidio.